Estoy de acuerdo con la grabación de todos los componentes académicos También. que se van a... Pero entonces, o sea, ¿cuál es, digamos que el conflicto o la conversación? ¿Transmedia contra crossmedia? No, el conflicto es cómo volver, ¿cómo decirlo? Fijos una afectación real de la comprensión de esos términos. ¿Sí? Ok. Esa es la base, cómo decirle a los pelados esto es esto. Y no esto. Ajá. La tengo. A ver, Bueno, entonces estaba diciéndoles que metodológicamente, para la comprensión del término de transmedia, yo hago un desglose de los linderos, ¿cierto?, epistémicos de lo que podría ser transmedia, ¿cierto?, y lo que podrían ser sus, entre muchas comillas, ciertos sinónimos que no son acertados hacia el concepto de transmedia. Me refiero entonces a el término de crossmedia, me refiero al término de multiplataforma, me refiero a los términos del merchandising, incluso hacia los productos licenciados, que se pueden confundir con transmedia, pero no lo son en el entendimiento de que la narrativa, ¿cierto?, la transmedia desde la narrativa, se entiende como esos procesos que cada elemento de la transmedia es un proceso de narrativa independiente por sí mismo. ajá. Dos, en conjunto acrecentan la narrativa, pero la suma de sus partes es mucho más que solo sus partes, es decir, se extiende y enriquece el universo narrativo de estos productos transmedias unos al lado de los otros, y que un elemento que no cumpla con estas características efectivamente no sería transmediático. ¿Sí me hago entender? Sí, pues digamos ahí, Scolari, Carlos Scolari, ¿no? Que supuestamente es digamos que el mayor representante de la transmedia. Él dice él habla de los mundos narrativos, ¿no? Entonces él dice precisamente eso de que en la transmedia ocurren ciertos puntos de la narrativa de forma individual que hacen parte de un grupo macro, ¿cierto? De un todo. Pero el pedo, ¿sí?, o la pregunta en cuestión es, ¿qué realmente determina, ¿sí? ¿En qué punto? Que eso realmente es una transmedia o es simplemente una crossmedia. O sus variantes, ¿no? O alguna de estas variantes. Ajá. Entonces ahí es donde comienza la noción de diferenciación de términos en torno a esos pequeños linderos que estaba comentándoles al principio. Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a, digamos que analizarlo un poquito ahorita que nos vamos a definir, digamos que cada parte, básicamente al final es como si pudiésemos llegar a decir que la transmedia contiene todas esas demás. O las configura. Ajá. Pero entonces, ¿qué es lo que determina que realmente sea así? Más bien creo que tienen lugares comunes, pero no por tener lugares comunes se determinan los símiles. Entonces, yo creo que sería bueno comenzar a definir por qué X o Y no es transmedia. Entonces, multimedia. Tenemos Multimedia. multiplicidad de medios o multiplataformas. ¿Sí? Canal de información está. ¿Y cuáles son? Mensajes. Multimedia, pues cualquier medio, cualquier espacio que tenga varios medios, pero que no tiene una dirección específica. Pero, por ejemplo, ¿no se supone que la multimedia, sí, es que utilizas varias herramientas en un mismo lugar? O sea, que tiene audio, que tiene video, que tiene botones, interacción. Es una Son varios multimedia. medios, pero podemos hablar de medios audiovisuales y de medios gráficos por separados en un mismo lugar, ¿sí? Que no acudan a un solo propósito, que sería ahí como la distinción o la brecha que hay con la mixmedia, que ya hay una mixtura de esos múltiples medios, y sería lo que nos acercaría un poco más a la transmedia. Entonces hagamos un acercamiento conceptual. Quisiera que no habláramos netamente de multimedia, sino de multiplataforma. Y el entendimiento desde la multiplataforma nos habla de una misma narrativa que transita diferentes medios, como lo determinaste en la multimedia. Sí, porque una plataforma puede contener un multimedia. Okay. Sí,
¿cierto? Pero si sigue siendo la misma narrativa, no configura una narrativa transmedia. Correcto. Simplemente es una narrativa que transita en diferentes medios. Entonces ahí ya deslindamos un concepto ya. Ajá. Sí, porque, por ejemplo, hace años, por ejemplo, aquí en Colombia cuando salió el Chichicuilote, ¿sí? Que eran las canciones, digamos, de... eso, ¿cómo se le dice? Los cañonazos de diciembre. Sí, pero el Chichicuilote eran las canciones de La cultura popular y ¿cierto? toda esa vaina, pero con un gallo y era chistoso, ¿sí? El CD cuando se vendían los CDs, porque ya no se venden CDs, ¿sí o no? Uno podía, pues, digamos que escuchaba las canciones en un reproductor, pero también había un contenido multimedial y usted podía leer la letra de las canciones para poder hacer sing-along, como llaman, ¿sí? O karaoke, ¿sí? Y eso hace que se vuelva, pues, interactivo, ¿sí? Hay algunos libros que contienen también, digamos que CDs o acceso a multimedias, en el que usted puede interactuar con los cuentos, puede hacer que el libro se lo lean a uno y uno no lo lea, tiene ilustraciones, tiene videos, tiene el resto de multimedias. Entonces las plataformas absorben las multimedias, pero no necesariamente se lo puede clasificar como transmedia, podría estar dentro de ella, ¿no? Segundo concepto, que me gustaría deslindarlo de una vez y que va bajo la misma lógica de que una narrativa está en diferentes soportes, diferentes medios, el merchandising, ¿cierto? Esa es la idea de masificar información de productos, pero no necesariamente dándole algún factor determinante en el incremento de la narrativa. Me refiero a campaña política. Botones, misma imagen del mismo señor, valla publicitaria, misma imagen, mismo mensaje, ¿cierto? Pósters, stickers, ese pequeño cuadrito que le entregan a la gente cuando va a votar, ¿cierto? Sí o sí, eso no es transmedia en lo absoluto. Y deslindamos ese concepto ya. Sí, porque pues básicamente es como el mismo muñeco en diferentes formatos, ¿cierto? Ya sea impreso o lo que sea, como merchandising. Pero si por ejemplo lo llevásemos más allá, digamos si hablamos de juguetes, ¿sí? Que por ejemplo los Transformers nacen como juguetes y pasan a ser serie animada, ¿sí? O sea, su naturaleza es juguetes y construyen ahí ese mundo, esa narrativa como una serie animada para poder comercializar esos muñecos, esos juguetes. Y se vuelve cómic. De ahí para allá comienza a extenderse y se vuelve eso un cómic, toda la cuestión, pero todo con el fin de vender juguetes. Pero su finalidad no determina el hecho de que no sea transmedia, y que me parece fantástico eso. O sea, originalmente era venta de juguetes, pero esa necesidad del mercado, ¿cierto? Abrió otro camino. Abrió otros caminos, otros linderos hacia lo que podríamos reconocer como una narrativa transmediática. Si bien yo puedo llegar a los Transformers a través de un cómic y ese sea mi camino de entrada, es un producto independiente, una narrativa independiente que me vende un mundo independiente. Y cuando me voy adentrando en ese universo, me doy cuenta que aparece el juguete que tal vez fue el detonante, ¿cierto? Pero también tiene su narrativa independiente. Pero mire, por ejemplo, listo, entendemos entonces que el fin no quiere decir que vaya a entrar a ser una transmedia. Sin embargo, ese mismo, digamos que punto central, por llamarlo de alguna manera, sí acarrea distintos medios y distintas plataformas. Entonces, por ejemplo, hace muchos años antes de la llegada del internet, ¿sí? Nos limitábamos a lo que era televisión, radio y los impresos, llámese periódicas, cómics y demás, ¿sí o no? Pero entonces cuando llega la televisión, ¿sí? Y ocurre, digamos, que ese salto entre el blanco y negro y el color, que se vuelven las cosas más atractivas, ¿sí? Sigamos con los Transformers. Los Transformers es un juguete, ¿cierto? Se crea la serie animada
Pero como el fin es que se vendan los juguetes, crean los comerciales, ¿sí? Los comerciales, los comerciales es otro mundo narrativo dentro del mismo medio que vendría siendo la televisión, ¿sí? Y para usted pues, vender esos juguetes también le muestra al público, al niño que está viendo el comercial, lo que puede imaginar hacer con los juguetes que se transforman, ¿sí? Con los Transformers, ¿sí? Y le genera pues otro discurso en un mismo medio, pero es otro formato. Mismo medio y una narrativa complementaria. ¿Eso es transmedia o qué? ¿O sigue siendo crossmedia o cómo es eso? No, sería transmedia porque se incrementa el universo narrativo. O sea, van dando información extra que complementa esa macro narrativa a la que se refiere Scolari en transmediaciones. Cuando este man de Saunders, pues dicho, se me fue. Eso empieza con transmedia música, ¿no? Entonces lo que hace el hombre es colocar diferentes canciones que, independientemente de su finalidad, fuera amorosa, fuera de despecho, fuera de odio, fuera de alegría hacia la vida, mezcla todas para crear una obra. Pues ese es el inicio. No es que la transmedia sea algo derogado, delegado y dictaminado, sino que es una posibilidad. O sea, al encontrarse varios medios, no precisamente en función conjunta a nuevos caminos. Pero ahí es donde nace, donde me inquieta algo sobre esa disposición de lo mediático frente a otros medios. La mixtura de medios puede desembocar en una transmedia, ¿cierto? Mezclar varios medios para eso, es lo que consideraríamos mixtura de medios. Pero necesariamente eso no es una disposición vinculante a la transmedia. No lo es. Simplemente son posibilidades. Pero que esté la posibilidad no significa que la narrativa se amplíe con esa posibilidad, porque podría ser la misma narrativa, ¿cierto? Y sería entonces convertirse en lo que hablábamos ahorita, una narrativa multiplataforma. Simplemente se agrega una plataforma más con otras posibilidades. Depende es de la narrativa. O sea que en ese sentido la transmedia puede ser algo totalmente fortuito. O sea, si nosotros planteamos un ejercicio transmedial, no estamos esperando un resultado específico. Simplemente se va a dar con lo que se derive de él. ¿O qué piensas? Pues es que por eso es que yo pregunto, ¿qué es lo que realmente determina que la transmedia es transmedia y no otro de los conceptos que estamos hablando? Porque claro, si entonces dice, listo, yo estoy generando una mixtura, ¿sí? Tal vez la intención que tiene algo transmedial por cuestiones fortuitas. Dale. Pues es que digamos ahí llamarlo fortuito es lo que se vuelve una variable más en la fórmula, ¿sí? Porque si bien ya tenían digamos que planteada una estrategia o pues el uso de ciertos medios ahí, ¿sí? ¿Cuál es realmente lo que determina que exista una transmedia o no? ¿Sí? O sea, no puede ser que eso se cree mágicamente de la nada, no puede tener ese ejercicio. Esa esencia. No, claro. Yo creo que lo determinante tiene que ver mucho con la teorización desde la comunicación, o sea, las teorías de la comunicación y la intencionalidad de que específicamente sea un elemento transmediático, porque voy a hablarlo desde una experiencia concreta. Los jóvenes que trabajan en este centro educativo, no sé si puedo nombrarlo, Cualquier centro educativo. Para procesos de creación en diseño o en arte. Perfecto. Llegan y se les instruye en la noción de qué es una transmedia desde lo que no es. ¿Cierto? Como lo que habíamos nombrado. Crossmedia, el poder multiplataforma, merchandising, productos licenciados como los juguetes que estábamos comentando, ¿cierto? Y posteriormente se les pide que tengan algo que decir, porque se necesita efectivamente algo que comunicar, porque la transmedia está relacionada directamente con procesos de comunicación. Sí o sí debe haber una narrativa.
Y las características específicas de esa narrativa es lo que configura determinantemente si es o no es una transmedia. En el caso de la complementación de un universo narrativo en torno a esas pequeñas piezas narrativas independientes que se manejan hasta de manera jerárquica. Caso Tom Holland. Tom Holland, estamos hablando desde la comunicación y desde las estrategias que utiliza la comunicación para volver vinculante a un público general en una narrativa, ¿cierto? Entonces a Tom Holland le pasaban documentos top secret, pues, por así decirlo, para que él supiera qué era lo que iba a pasar. Utilizaron a Tom Holland como un medio impresionante para campaña de expectativa para la promoción de Avengers. ¿Sí? Desde el conocimiento de ellos, el público en general no sabía que lo que estaban haciendo con Tom Holland era atrapar, cautivar y cultivar más público. Porque claro, cuando Tom Holland decía Spider-Man en el espacio, la gente que sabe de cómic pues decía, pues madre, la línea del universo de los Vengadores se va por este lado. Pero el público en general que empezaba a generar rumores en redes sociales. ¿Sí? Y de todas esas acciones que generaron desde las estrategias de comunicación, estrategias transmedia, lo que hicieron fue darle la posibilidad al público general de contar y de construir otras narrativas. Complementar esa narrativa. Pero entonces, digamos, ahí usted menciona estrategias transmedia, pero ¿qué es lo que determina que realmente sea eso? Porque, digamos, lo que está diciendo ahí es un storytelling, ¿cierto? Se supone que es la construcción de una historia, pero asimismo puede ser parte de un solo elemento, ¿sí? Entonces, ¿cómo así que estrategia transmedia? Claro, ahí se vincula a un público muy general que empieza a abrir otros caminos, pensado desde esa noción. Pero eso no es a nivel publicitario. Pues se utilizó como estrategia. Entonces, ¿es una estrategia publicitaria? La publicidad hace uso de elementos de la comunicación, o sea, es tácitamente vinculante hacia la publicidad, hacia la literatura, hacia los procesos narrativos. Sí o sí, la transmedia es un fenómeno narrativo de comunicación. Es así, eso sí es determinante. De ahí pero entonces, no nos podemos mover. ¿Y cuál es el fin? Si volvemos a los juguetes, el fin es venderlos. Y si tomamos el ejemplo de los Avengers, es por supuesto vender entradas para que vean las películas. Y eso que sea de gancho al merchandising y demás, ¿no? Claro, pero mira entonces el proceso que les comentaba en formación en diseño y artes. La finalidad es la creación de un producto narrativo independientemente del mercado. ¿Sí me entiendes? O sea, la finalidad no es determinante para definir si es o no es un elemento transmediático. Y entonces volvemos de nuevo a la pregunta, ¿qué determina que esa cuestión sea transmedial o no? Aquí entonces nos hablan de que hay una intervención del público, ¿cierto? Entonces utilizan a una persona activo, como como Tom Holland, ¿cierto? De gancho para comenzar a generar rumor, ¿cierto? Entonces podríamos decir aquí que el rumor hace parte de esa misma estrategia narrativa, ¿cierto? Claro, sería como otro soporte, claro. Ajá. Y comienza y aparece otro fenómeno en el papel con eso que nombras, que es la noción del prosumidor de Internet, que es determinante en este tipo de estrategias. ¿Qué es un prosumidor? ¿Cómo así? El prosumidor es la persona que consume información de Internet, pero además de eso, tiene la capacidad de reflexionar sobre esa información y generar nuevos elementos narrativos en torno a esa información que ha recolectado, y puede volverse vinculante a la noción transmediática que hablábamos con el ejemplo de Tom Holland. Como lo que hablan de los finales alternativos, ¿no? O sea, una cosa es lo que determina, digamos, el dueño de la franquicia, por así decirlo, y otra cuando el público no está de acuerdo y lo produce y genera otra vertiente, otra variable. Y los cambios y las mutaciones que hay en la imagen, que hay en el discurso, que hay en lo literal, que hay en lo publicitario, todo eso. Entonces volvamos al caso. La imagen de este muchacho mostrando una serie de papeles que decían top secret, y los prosumidores empiezan a generar marca de ropa, ¿no? Y lo que sale de top secret ya es una referencia directa a los Vengadores.
pero no a la narrativa de los Vengadores, sino a la narrativa de una persona que no sabe guardar un secreto. Y entonces empiezan a abrir más espacios, en ese caso... Pues abrir más espacios vendría siendo lo de construcción de nuevos mundos narrativos. Claro, ya la narrativa no va sobre los Vengadores. ¿No? Sí va, Ya porque se conectan. directamente. O sea, son mundos narrativos individuales, como mencionamos al inicio, pero hacen parte de todas maneras de ese mundo macro que vendría siendo los Avengers. Y ahí se comienza a conectar. Pero entonces, ¿qué determina realmente? Prácticamente estamos diciendo que lo que determina que una transmedia lo sea es la intervención del público. No. Lo que determina que una narrativa transmedia sea transmedia es las relaciones que comienzan a generarse en torno a esas múltiples historias que están anidadas unas con otras en ese elemento, ¿cierto?, de narración independiente y macronarración. Uy, pero entonces ahí sí, si digamos lo llevamos hacia esos términos, lo que mencionábamos ahorita sobre, pues digamos que lo que se implementa en la crossmedia o del factor de suerte, ¿sí? Quiere decir entonces que puede que la transmedia ocurra tanto con propósito como sin que tuviese el propósito de serlo. Sí, yo creo que ahí es donde entra mucho el tema del merchandising, ¿no? ¿Qué es lo que más se vende ahorita? Y la cuestión de género, la cuestión de la salud mental, la cuestión del bienestar. Pero yo creo que nosotros conocemos una parte de eso, pero el mundo está configurado ya bajo esas disposiciones. Si hay una estrategia transmedia, que nosotros la interpretemos como otras estrategias crossmedia, que haya una mixtura, que hubo casos fortuitos, es porque no tenemos toda la información. Pero yo creo que esas directrices están, y el lugar de lo aleatorio también. Y creo que es una de las oportunidades que ha visto este man de Ryan Reynolds con Deadpool. Que sí se pueden generar, pueden emerger cosas hacia allá una directriz y un universo, una macro narración, pero siempre van a haber cosas que pueden potenciar eso, desde lo aleatorio. O sea, algo que no está determinado, algo que emerge, algo que aparece. Porque es que, por ejemplo, las narrativas transmedia o ese tipo de conceptos, ¿sí?, son relativamente nuevos, aunque el ejercicio es viejo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Scolari menciona como ejemplo máximo el fenómeno que ocurría con Star Trek, ¿cierto? Entonces, es una serie, ¿cierto?, que se proyecta pues en televisión mientras avanza el tiempo y comienza a evolucionar la tecnología. Ya entonces, por ejemplo, nosotros que pasamos por todas esas transformaciones, vemos la serie en televisión, luego la adquirimos en VHS, ¿cierto? Después la podíamos adquirir en CDs. Luego de eso, entonces estaban los Blu-ray, ¿cierto? Llega el internet y ahora lo podemos ver en internet, ¿sí? Y al ampliar todo ese acceso, aparecen estas personas que dicen, Mari, que me encanta pues esta temática, Star Trek, toda esa vaina. Comienzan a disfrazarse, a ser parte de eventos que, digamos, aquí es donde entran los prosumidores, ¿no? Y entonces ellos mismos no son dueños ni hacen parte de la empresa o la marca Star Trek, pero ellos se apropian de ese contenido, ¿cierto? Y como digamos que de cierta manera es sin ánimo de lucro, ¿cierto? O sea, no son poseedores del copyright, no tienen tampoco consecuencias de usarlo, ¿cierto? Porque que están expandiendo ese mundo narrativo, ¿cierto? Luego entonces siguen haciendo gente, le comienza a gustar ese ejercicio, ¿cierto? Luego hablan de que otras series se involucran y crean, por ejemplo, los guiños o los easter eggs en sus mismas series, las colaboraciones, toda esa cuestión, ¿sí? Entonces digamos que eso viene desde hace muchos años. La onda ¿sí? Cuando tiras la piedra al estanque. Y Scolari pues digamos que encierra eso en unos conceptos, ¿sí? Y nos hace saber que eso se llama transmedia, ¿sí? O sea, el man le pone el nombre a eso que ya existía, ese fenómeno, ¿sí? Para hacerlo comunicable. Sí, y pues súper explorable, ¿no?
Entonces aparece este man de Jenkins, ¿cierto? Y el man entonces me dice, hay unos principios, ¿sí?, que determinan que algo puede ser transmedial, ¿sí? Y entonces comienza a hablar, por ejemplo, de que las empresas como tal, o las dueñas de ciertas marcas, como por aterrizarlo de cierto modo, ellos construyen mundos narrativos en distintos medios y en distintos formatos, ¿sí?, de esa misma temática general. Entonces, por ejemplo, hablamos de los Transformers y nace como juguete, como empresa. Entonces supongamos que Transformers es la empresa. Nacen los juguetes, ¿cierto? Crean una serie animada para anclarlo a esos juguetes, ¿cierto? Y le construyen un nuevo mundo. De esa serie animada salen los cómics, ¿cierto? Otro medio, otro formato. Salen los comerciales que, digamos, que dan la posibilidad de expandir esos mundos, ¿cierto? Y luego entonces comienzan a aparecer más juguetes y comienzan a expandir más esos mundos narrativos. Y entonces ya no hablamos solamente de los Transformers, sino de los Manimals o algo así, ¿sí? Cierto que entonces ya son los mismos Transformers, pero ya no como bucetas y carritos, sino como animales, y comienzan a extender todo ese universo, ¿sí?, todos esos mundos narrativos, pero siguen siendo ellos los mismos dueños de esa cuestión. Y eso entonces luego lo trasladan al cine con una narrativa nueva, pero sigue siendo del mismo asunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Jenkins a eso lo llama cross-media, porque independientemente del medio en el que se está reproduciendo, y a pesar de que sean narrativas individuales, hacen parte de un mismo universo, ¿sí? Y entonces ahí es donde uno dice, marica, pero eso no es transmedia, ¿sí? No, viene siendo cross-media, porque independientemente del muñeco, es ese mismo. Optimus Prime no es un camión de bomberos. Desde el desglose etimológico, entonces lo trans sería transversal a, lo cross sería que atraviesa, sí, sería algo lineal. Lo transmedial no podría ser tan lineal, sino que sería fluctuante, ¿no? Cross. Pero trans viene siendo es complemento, en este caso. ¿Cómo así? Lo complementario. Porque si bien el cross necesita entenderse la primera narrativa para que la segunda tenga sentido. Entonces yo tengo que entender Transformers para entender Manimals, pero en la transmedia yo no tengo que entender todo ese previo narrativo a la película de Wakanda. Yo simplemente puedo llegar a ver Wakanda y entender la narrativa de ese microuniverso que está ahí y estar supremamente consciente de que todo lo que hay lo voy a entender. Pero porque es una narrativa individual. Exacto, se complementan. O sea, transmedia es acá tengo Wakanda, pero acá tengo todas las 27 películas de Marvel que hacen parte del mismo universo, y yo podría iniciar no por Wakanda, sino por Iron Man. Sí. O podría iniciar aquí por el Capitán América, o podría iniciar por cualquiera, y me voy a incorporar de una manera muy tranquila en la narrativa, porque cada una es independiente de la otra, pero en conjunto es que aparece el fenómeno transmediático. En el cross sí necesito entender eso de una manera secuencial, lógica y sistemática. Gracias por la palabra. Bueno, y eso no es básicamente como se construyen los videojuegos de RPG. O sea, se supone que uno puede tomar las decisiones que quiera mientras juega, pero uno obligatoriamente tiene que seguir la ruta del creador. O sea, por ejemplo, si hablamos en Metroid Fusion, ¿cierto?, de Game Boy, yo necesito pasar por una zona específica para poder desbloquear una puerta que está más adelante, ¿sí? Yo puedo darle la vuelta a ese mapa las veces que se sea, pero mientras no cumpla ese objetivo, no puedo acceder a lo demás, ¿sí? O sea, yo soy totalmente libre y autónomo de los movimientos que haga, pero sí o sí voy a seguir la ruta del creador, por así decirlo, del desarrollador. Entonces, no es básicamente eso, o sea, una transmedia entonces es una estrategia de videojuegos, me estoy metiendo ahí. Mundos abiertos. Sí, como en Pokémon, mientras usted no vence un líder de gimnasio no puede avanzar a otro lado porque el man le da un poder para romper una piedra o romper un árbol o no sé qué, ¿sí? Mientras no pase eso, uno no puede avanzar, simplemente no puede, ¿sí? Entonces, si yo veo Wakanda o veo Capitán América, no sé qué, independientemente del orden, ¿sí?, para comprender absolutamente todo el universo y llegar
a la película de Avengers, ¿cierto? Que son, digamos, que las que reúnen todos esos mundos individuales, ¿sí? Pues necesito entenderle el contexto de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿qué determina que sea transmedial? Algo transmedia. Bueno, ahorita en el caso de los videojuegos tenemos también el usuario, ¿no? El usuario que es parte actante y activa de un mundo específico. De nuevo, entonces La lo que distancia, determina vendría siendo no, los usuarios. no serían las narrativas individuales, no, las narrativas independientes que construyen un universo o una macro narrativa. Eso sería lo transmedial. Y las oportunidades en diálogo con lo que estamos diciendo que se dan de manera fortuita en esas experiencias. Pero entonces, por ejemplo, ahorita se hablaron de las puertas, ¿cierto? Son las puertas de entrada a ese macrouniverso, ¿cierto? Que le podemos llamar cualquier tipo de narrativa individual, ¿sí o no? O sea, ¿qué era lo que se mencionaba? Yo puedo entrar a ese universo desde Wakanda, o desde Capitán América, o desde Black Widow. Sí, X, uno son las puertas, ¿cierto? Pero mientras la persona no siga esa ruta, ¿sí? No genera la transmediación. Entonces, por ejemplo, lo que, digamos que tomando el mismo ejemplo de Marvel, lo que a Marvel se le ocurre, cosa que no existía o si existía, ahorita lo hicieron con propósito, fue generar las escenas postcrédito, ¿cierto? Entonces las escenas postcrédito se crean para enganchar al público y generarle de cierta manera expectativa o suposiciones para que ellos mismos hablen. Entonces la estrategia como tal que plantean es hacer que el público realmente hable, ¿sí? No sé si la intención es jalar más gente, ¿sí? O construir más mundos narrativos. Entonces, por ejemplo, como ahorita tenemos internet, ¿sí? Los medios se multiplicaron o se triplicaron porque ahorita tenemos redes sociales, ¿sí? Cuando llega el internet nos limitamos a sitios web y ahí a blogs, ¿cierto? Pero ahora tenemos Facebook, WhatsApp, TikTok, Twitter, Twitch, ¿cierto? Los de streamers, tanta esa vaina. Y todas esas redes sociales permiten la expansión de esos mundos narrativos. Entonces, ya el prosumidor, ¿sí? Que anteriormente era el que se disfrazaba del muñeco o generaba finales alternativos, ¿sí? Sin ánimo de lucro, sino en pos de generar un mejor final o cosas que a ellos les parece, ¿sí? Ahora con esto comienzan a vender suposiciones. Claro, entonces por ejemplo en Avengers 1 que sale el bicho morado con la cumbamba arrugada, ¿sí? Y todos dicen, uy, es Thanos, es no sé qué. Y entonces otro hace una contrapropuesta de esa suposición y dice, pero es que el logo está en morado, ¿sí? Y el otro representante de ese color es Galactus. Y entonces comienzan a haber choques de esos mensajes, pero lo que causa el propósito como tal, ¿sí? Era que esa especulación, ¿sí? Atrajera mucho más público y los metiera dentro de ese universo. Claro, es que esa especulación dentro de las estrategias de comunicación vinculan de manera jerárquica a especialistas y ahí para abajo. ¿Sí? Claro, el mundo de la especulación abre otras vueltas, desde los videojuegos, caso Minecraft y caso Fortnite, ¿sí? Donde ellos están dispuestos a un juego y a decidir qué es lo que hacen en el juego, si quieren verse con más gente, si quieren luchar uno contra uno, tal, y generan esta apertura de la construcción de mundos y universos, donde el prosumidor es el que empieza a contar otro tipo de acciones en ese espacio real virtual y de posibilidades. Lo que pasa es que el prosumidor ahí viene un concepto nuevo, ¿cierto? Dentro de este bagaje, y es que el prosumidor construye nichos, ¿cierto? Entonces lo que el man está proponiendo comienza a jalonar gente que está de acuerdo o no en lo que él está proponiendo, ¿cierto? Pero todos siguen conectados a ese macrouniverso. Entonces, listo, entonces se comienzan a crear los nichos. ¿Qué sigue siendo lo que determina que el asunto sea transmedia? ¿Qué pasa con el mundo de los videojuegos? ¿Qué crees que es lo que empieza
como a potenciar esas posibilidades con esos dos ejemplos. No, pues es que digamos que en sí es un concepto que se extrapola a múltiples formatos, que se extrapola a múltiples estrategias. Es un concepto que se puede extrapolar incluso a las prácticas y dinámicas del arte. Es un concepto que es utilizable en muchos tipos de situaciones y contextos diferentes, pero las lógicas siguen siendo las mismas. Elementos narrativos, personas que consumen ese tipo de narrativas y las nociones vinculantes entre esas narrativas, lo que determina si son o no son bajo diferentes contextos o diferentes nichos, como lo estabas nombrando. Creo que ahí llega la discusión. Aparte, referencias para hablar más de transmedia, tenemos a Scolari. ¿A qué más tenemos? Yo creo que para hablar A Jenkins. de narrativa también es importante tener en cuenta los teóricos históricos, ¿no? Entonces creo que es determinante hablar de McLuhan en este lugar. De McLuhan, Importante hablar un poco de Letmanovich, uno de los primeros teóricos que hablan de las teorías de la comunicación, ¿cierto? Aunque sus documentos tienen más de 30 años, siguen siendo muy activos y muy presentes dentro de las reflexiones actuales de la utilización de la tecnología en fenómenos comunicacionales. Haraway. Oh, por favor. Haraway también debe estar ahí. ¿Qué más? Y analizar videojuegos y narrativas macro. Cómo está funcionando el mercado ahorita con todo. Creo que es el análisis más eficiente de todo esto y la utilización de plataformas y redes sociales para volver mucho más activo al consumidor. Miren que, digamos que de todos estos saberes, ¿sí? Yo puedo concluir una cosa, y es que las estrategias transmedia o el mundo transmedial puede partir de cualquier producto, ¿sí? Por ejemplo, fíjense lo que pasa con Harry Potter, ¿cierto? Los que son fans de Harry Potter nace en una serie de libros, ¿cierto? Que es un mundo, es un medio, es un formato y es un universo en sí mismo, ¿no? Luego saltan a las películas, ¿cierto? Crean videojuegos con una historia nueva, individual, ¿cierto? Comienzan a generar juguetes, ¿sí? O sea, el merchandising, pues, que llaman, pero siguen construyendo mundos individuales, ¿sí? Animales fantásticos, que se... Ajá, Animales Fantásticos, por ejemplo, por ejemplo con la inserción de Animales Fantásticos aparecen los bestiarios y una nueva comunidad o un nuevo nicho amante de los animales, ¿sí? Bueno, en este caso fantásticos, ¿no? Y miren que ese tema de los nichos y lo que crean los prosumidores, ¿sí? Scolari menciona, ¿cierto?, que uno de los, digamos que determinantes, puede decirse, como utilizarlo como palabra, es esa creación de comunidades que le llaman fan. Los fans. Que existan los fans hace que la transmedia se nutra, ¿sí? Se nutra, la transmedia se nutra, porque esos fans comienzan a clasificarse, o entonces son personas que solamente consumen, ¿cierto? Que los clasificamos consumidores, los fans que hacen parte de ese universo y viven ese universo, entonces ya son los que se disfrazan, compran los productos. De consumidores, ¿no? Hay Sí. una gama inmensa de consumidores. Y pasamos al fan que se revoluciona. El fan usuario, ¿no? Michael fan usuario. Es el que está activamente con las propuestas de la narrativa, el que complejiza el asunto. No, pero es un fan. ¿Sí? Y por último está el fan que se revoluciona, que es el que llamamos prosumidor, porque va más allá, ¿sí? Va más allá del universo que determina, digamos, el dueño el creador del universo como tal, ¿sí?
Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Ok, creo que llegamos a un consenso, entonces. Llegamos a un consenso buenísimo. Entonces, el, la premisa inicial, ¿cierto? Era entonces determinar que una transmedia no es una multimedia, ni una mixtura, ni una de esa cuestión. ¿Qué es una transmedia? Un fenómeno narrativo. Un fenómeno narrativo que se construye a propósito, No de manera fortuita. no de manera fortuita, sí. Es a Ok. propósito. O sea, desde Scolari se determina el propósito, porque el man le coloca nombre y apellido. Antes de eso, sí era algo que simplemente ocurría, pero ahora sí es a propósito determinante. ¿Sí o no? Determinado. Listo. Próxima conversación. Buenísimo. Transmedia. No, pues ahorita es cómo creamos transmedia nosotros. Experiencias.